porque a lo mejor el pueblo de Dios hemos descuidado la lectura de la palabra de Dios. Yo solo quiero hacer referencia de 4 textos que sobresalen en cuanto a la Biblia. Hay muchos textos, por supuesto, pero ahí en Romanos capítulo 10, ahí donde están sentaditos, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora mire qué importante. El apóstol Pablo, ya escuchamos que escribió a los hermanos de Roma, a los hermanos romanos, les escribe este texto tan importante y les habla acerca de la fe. Ahora, la fe va a ser cultivada a través de la palabra del Señor. En ese entonces no tenían todos ellos la dicha que nosotros tenemos actualmente de poseer un libro, ¿verdad? Porque la misma Biblia viene de una palabra que significa biblos o biblión, que significa un conjunto de libros. Y hay 66 libros, ya lo explicaron los hermanos, 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Y cuánto? 27, ¿verdad? 27 en el Nuevo Testamento. O sea, tenemos una biblioteca. En este libro usted carga una biblioteca completa, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Qué importante es. Ahora, sabemos que este libro nos va a producir fe. Cada vez que usted dice: Señor, aumentanos la fe, es la petición de muchos de nosotros. Señor, aumentanos la fe. De hecho, el Señor va a aumentarnos la fe, pero no va a venir así como quien dice: nos tiraron ahí una agüita fresca y nos cayó en la cabeza y empezó a aumentarse la fe. La fe suya y la fe mía se va a aumentar a través de la palabra del Señor. En ese entonces Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y en Apocalipsis 3:1 ya hace referencia a 3 cosas. Dice: bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, y bienaventurados los que ponen por obra esta palabra. Mire qué maravilloso. La fe suya se va a aumentar a través de leer la palabra del Señor. Si usted lee los evangelios como se nos explicó hoy, usted va a encontrar los milagros que el Señor hizo, las maravillas que el Señor hizo, la manera en que el Señor se manifestó, cómo mucha gente tuvo fe al oír y al ver los milagros del Señor. Y entonces la fe suya y la fe mía va a ser aumentada. Cuando usted viene a escuchar la palabra del Señor, le pone oído, le pone atención, en ese momento va a haber una incentivación interna y se va a producir en usted una fe que va a producir mayor credibilidad en Dios. Hay otro texto muy importante. En el Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire en qué nos ayuda la palabra del Señor. La palabra nos ayuda a evitar que nosotros pequemos delante de Dios. Y si por X o Y motivo pecamos delante de Dios, la misma palabra viene a redarguirnos, como el texto que leyó hermano Gonzalo en 2 de Timoteo, que dice que la palabra de Dios redarguye. ¿Qué es un redarguyimiento? Es que nos hace sentir mal cuando pecamos delante del Señor. Yo no sé si en algún momento usted, que es conocedor de la palabra, que tiene el Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a hacer que esa palabra se vuelva rema, cobre vida en usted y en mí. Pero cuando usted le falla a Dios, ¿no siente usted un aspecto de culpabilidad interno? Levante la mano los que lo han sentido alguna vez. Aquella culpabilidad. Bueno, algunos dirán: no, yo nunca he pecado. Bueno, si no hemos pecado, la misma Biblia dice que le hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Allá en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Y cuando pecamos, la palabra de Dios nos redarguye. Ahora, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Cuando habla de dichos, no está hablando de cualquier dicho, está hablando de los mismos dichos de la palabra del Señor. Para el rey David o para el salmista, la palabra de Dios se constituía en dichos. Allá en Jerusalén, como dice la palabra de Dios, es un dicho, como dice la palabra de Dios, como dicen las escrituras. Entonces se constituía en un dicho. Aquí decimos, como decían los antiguos, se volvió un dicho. Para ellos no era un dicho lo que decían los ancianos únicamente de acuerdo a su mentalidad humana, sino lo que decían con base a la palabra del Señor. Y entonces el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para, ¿qué dice? Para no pecar contra ti.
Ah, bueno, qué maravilloso es eso. Ahorita que estamos leyendo o viendo la película Los 10 Mandamientos, el día de ayer creo que estaban dando, o antier, uno de los mandamientos que dice, no codiciarás, decían, ¿verdad? Y empezaba a decir todo lo que uno no debe codiciar. Y alguien se quedó viendo y dijo, sí, está duro, dice, no codiciará la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, ahora diríamos el vehículo de tu prójimo y todo lo que nuestro prójimo tiene. Entonces la palabra de Dios nos ayuda para no pecar contra Dios. Ahora, hay un efecto poderoso que tiene la palabra del Señor. La palabra de Dios sirve para conducirnos, para guiarnos en medio de este mundo que está en tinieblas. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como una iluminación. Cuando usted va en una oscuridad y activa su linterna, en este caso diríamos su linterna, en ese entonces se usaban lámparas de aceite para conducirse en medio de la oscuridad. Y el salmista, él puso como este ejemplo, dice, la palabra es como una lámpara a mis pies y como una lumbrera en mi camino, que me va guiando cómo debo caminar para no tropezar. Debo de caminar rectamente. ¿Quién se pierde con una luz, verdad, hermanos? ¿Quién tropieza con una luz? Nadie. Ahora, muchos tropezamos porque no leemos la palabra del Señor. Ahora veamos el efecto poderoso que tiene la palabra del Señor. Ahí nos habló ahorita el hermano Erwin que Hebreos es una de las cartas universales o generales. Y Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios, oiga bien, diga conmigo, la palabra de Dios es viva. Ahora mire, es viva. Si usted no la lee, es un libro muerto. Pero cuando usted la lee, cobra vida. Yo no sé cuántos leyendo la palabra de Dios han sido compungidos en su corazón. Y más de alguna vez leyendo la palabra de Dios hemos derramado nuestras lágrimas. Hemos sentido algo sabroso ahí. Como decimos comúnmente aquí en la iglesia pentecostal, hemos sentido la presencia del Espíritu Santo leyendo la palabra. Porque la palabra es viva. Algunos dicen, yo quiero que Dios me hable. Pues lea la palabra de Dios y Dios le estará hablando. Es viva y eficaz. Y mire qué maravilloso. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir. Mira hasta dónde parte la palabra. El alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y luego ¿qué hace? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, si usted ve la palabra ahí, está ilustrada como una espada. ¿Por qué como una espada? Porque según el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, se le constituye como parte de nuestra armadura. Nosotros tenemos varias cosas en nuestra armadura, pero la palabra de Dios es parte de nuestra armadura y se le ilustra como una espada. Ahora, ustedes saben que la espada es un arma ofensiva y defensiva. ¿Me entiende la palabra? O sea, que ataca y que le ayuda a defenderse. Que ataca y le ayuda a defenderse. Si usted ve cuando Satanás atacó a Jesucristo, ¿cómo se defendió Jesucristo? Con la misma palabra. ¿Y cómo atacó Jesucristo al diablo? Con la misma palabra. Cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora Jesús, ¿qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se defendió y lo atacó. La segunda tentación, lo llevó al pináculo del templo y le dice, arrójate de aquí, pues escrito está, ya usó la Biblia el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te tomen en las manos y te lleven y tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué hubiera hecho usted si le recitan la palabra? Escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación le dice, todos los reinos del mundo están acá, me pertenecen a mí y yo se los doy a quien yo quiero. Y te los daré a ti si postrado de rodillas me adorares. ¿Qué le dice Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Casi usó los mismos textos del libro de Deuteronomio. Y dice la Biblia que el diablo huyó y le dejó por un tiempo. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, tiene efectos poderosos. Es importante para nosotros. Alguien decía hoy en los comentarios que estaba dando aquí al frente, que muchos tenemos una Biblia,
y está muy bonita y la tenemos bien cuidada y no la estamos leyendo, la tenemos ahí como un amuleto. Incluso hay hermanos que cuando están ahí con miedo abren su Biblia y la ponen en la cabecera como un amuleto. En el Salmo 91 dice, para que espante a los demonios. No, recuerde que la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la espada de Dios. Usted tiene que saberla de memoria, tiene que recitarla, tiene que comprenderla, entenderla y practicarla. Que Dios los bendiga. Esperamos que este mes de agosto hagamos un compromiso de seguir leyendo la palabra. Léalo, ahora hay muchas maneras de estudiar la palabra del Señor.